Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos otra vez al culto conmemorativo de Semana Santa, en esta ocasión en miércoles, el conocido tradicionalmente como un miércoles de retiro. Estamos desde nuestros hogares reuniéndonos para celebrar estos cultos a nuestro Dios. Les seguimos agradeciendo que tomen el tiempo de escuchar los cultos, pero no solamente de escuchar. Como siempre les invitamos a que tomen sus Biblias, a que tomen sus himnarios, aunque lo tenemos aquí en la grabación, pero es importante que participemos todos, que participemos no solamente viendo el video, sino que hagan lo que se va ordenando. Y si no tienen himnarios, quiero decir, y si no tienen Biblias en su casa, pues sí pueden seguir las lecturas allí en el video, pero de preferencia les invitamos a que los busquen en sus Biblias. Creo que porque la mayoría lo ve en Facebook, en su celular, y no lo puede seguir con la vista. Les invitamos justamente por eso. Pero como siempre, hermanos, a pesar de todas estas limitaciones que se mencionan ahora, no debemos sentirnos que no estamos conmemorando a nuestro Señor Jesucristo de una manera correcta, sino todo lo contrario, hermanos. Sabemos que a nuestro Dios el verdadero culto se hace en espíritu, lo que quiere decir que realmente, hermanos, nuestra disposición de corazón es más importante que los medios físicos o materiales que nosotros dispongamos para hacerlo. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a iniciar nuestro culto. Nuevamente mi esposa va a dirigir y a ella le cedo el micrófono. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a dar inicio a este culto del miércoles de retiro de esta Semana Santa. Lo vamos a hacer con una lectura en el Salmo 132. Plegaria por bendición sobre el santuario. Esta lectura es una lectura preludio, una introducción al estudio de este culto. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí que en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén.
Vamos a tener nuestra oración de invocación. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Bendito Señor, alabamos tu nombre, alabamos tu glorioso nombre en esta hora, Señor, dándote el reconocimiento que solo tú mereces, Señor. Agradecemos tu infinita misericordia de permitirnos reunirnos, aún a la distancia, Señor. Nos podemos reunir para celebrar este culto dedicado a ti, Señor. Sabemos, Padre, que tú no solamente nos pides unos días al año para celebrar tu santidad, sino todos los días nuestras vidas deben de celebrar tu santidad. Así, Señor, reconociendo que toda nuestra vida te pertenece y no solamente momentos, te rogamos, Señor, que tu voluntad se manifieste plenamente en esta hora, Señor, de manera que sea predicada tu palabra, tu evangelio sea predicado a cada corazón que escuche estas palabras, Señor. Danos inteligencia, danos sabiduría para conducirnos correctamente en este culto, Señor. Ayúdanos, Señor, pues invocamos tu santísimo nombre, por el santísimo nombre también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y lo vamos a hacer con una lectura devocional en el Salmo 28. Salmo 28. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Vamos a hacer esta lectura de una manera alternada. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, dice al solo soberano Rey de Reyes, sea la honra y el imperio sempiterno, con el himno 704. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Himno 704. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos a seguir dándoles alabanza a nuestro Dios con una lectura devocional en el Salmo 84. Salmo 84. Vamos a dar lectura de una manera alternada. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a tener nuestra oración de gratitud. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor, en sus hogares, cada uno de mis hermanos, nuestros familiares, Señor, pero unidos, Señor, en espíritu para darte la gloria y la honra, Señor. Y te agradecemos porque aún, Señor, nos das esta oportunidad de poder realizar nuestros cultos, aunque no sea en el templo, Señor, pero desde nuestras casas. Y también, Señor, te damos muchas gracias porque de esta manera también, Señor, nos permites llegar a otras personas, Señor, a otras personas que nos escuchan en otros lugares que no se congregan con nosotros, Señor, pero a través de estos medios lo están haciendo, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que ese es el propósito de compartir tu palabra, Señor, que muchas personas puedan conocerte, Señor, a través de los cultos, Señor, y por eso te agradecemos y reconocemos también, Señor, que tú
Tienes todo en tus manos, Señor, que tu voluntad es perfecta, que tú sabes, Señor, por qué haces todas las cosas, Señor, y que para tus hijos, Señor, para los que te aman, Señor, todas las cosas son para bien, Señor, y estamos seguros y confiados en esta promesa tuya, Señor. Por tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con esta alabanza por la misericordia de Jehová, una lectura devocional en el Salmo 117. Salmo 117. Esta lectura la vamos a tener de una manera unida. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios por su gran fidelidad, como acabamos de leer. Su fidelidad es para siempre. Himno 143. Cristo es la peña de Oreb. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Himno 143. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Vamos a tener una oración de alabanza a nuestro Dios. Bendito Padre, glorioso Señor nuestro, alabamos tu santísimo nombre. Padre nuestro, al encontrarnos frente a ti, vemos lo impresionante, lo majestuoso de tu santidad, Señor. Padre nuestro, nos sentimos indignos de esta misericordia porque vivimos entre un pueblo de labios inmundos y nuestros propios labios son inmundos, Señor. Y por eso, Señor, reconocemos que nuestra humilde oración no está a la altura de reconocer tu grandeza. Nuestras palabras se quedan cortas, Señor, para expresar lo majestuosa de tu belleza. Y, Señor, no rendimos una alabanza hacia ti en la que solamente nos basemos en nuestra percepción, en lo que nosotros vemos o sentimos, sino más bien, Señor,
en que es ineludible para el corazón humano quedar asombrado, quedar maravillado de tu grandeza y de tu infinito poder. El testimonio que nos das en toda tu creación es majestuoso, pero sobre todo, Señor, el testimonio que nos das en tu palabra es aún superior. Y por esa superioridad que vemos en tu palabra, Señor, al leer estos hermosos salmos, donde podemos ver, Señor, tu santidad, donde podemos ver, Señor, por qué los ángeles te alaban, nosotros en humildad también elevamos nuestra oración a ti y te declaramos el santo, 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 Dios poderoso, que gobierna todos los confines del cielo, de la tierra y aún de los avernos, porque no hay lugar donde tu poder no se manifieste. No hay lugar donde tu soberanía no sea absoluta. Y por eso, Señor, caemos rendidos ante ti. Caemos rendidos declarándote Señor y dueño de absolutamente todo, incluso de nuestras humildes vidas. Porque delante de ti somos menos que polvo. Somos menos que microbios delante de ti, Señor. Y delante de ti, Señor, solo hay lugar para la humildad, porque tú eres inmenso y no hay orgullo humano que pueda sustentarse delante de ti. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos y reconocemos tu inmensidad. Por Jesucristo nuestro gran Señor, te alabamos. Amén. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vamos a tener un himno 89. Tal como soy de pecador. Himno 89. Dice nuestro Señor, el que por mí entrare será salvo. Soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, me tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, me aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, me aquí.
tal como soy tu compasión, vencido a toda posición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Reconocemos que somos pecadores y que no tenemos más confianza que la puesta en nuestro Señor para perdón de nuestros pecados. Vamos a tener nuestra oración de confesión. Padre nuestro, en esta hora, Señor, seguimos invocando tu nombre, Señor, a través de nuestras oraciones, Señor, y en esta hora es para poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Te ponemos todas nuestras maldades, Señor, todo lo malo que nosotros hacemos, Señor, cada instante, Señor, y rogamos, Señor, por tu misericordia, Señor, hacia nosotros, porque tú eres un Dios que perdona la maldad, Señor, pero necesitamos arrepentirnos sinceramente, Señor, necesitamos reconocer que somos malos, necesitamos reconocer que no hacemos tu voluntad, Señor, y lo hacemos, Señor, en esta hora. Reconocemos nuestra condición pecadora, Señor, reconocemos nuestro ser que no cumple, Señor, con tu voluntad, Señor, que como dice tu palabra, Señor, somos peores que trapos de inmundicia, Señor, y lo reconocemos delante de ti, Señor, delante de ti que eres santo, 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 Señor, y nosotros, Señor, somos personas, Señor, que pecamos contra ti, Señor, y por eso te rogamos que tú nos perdones, Señor, y que nos ayudes cada día, Señor, para que nuestra fe pueda estar puesta en ti, Señor, que podamos confiar, creer en ti, Señor, y que podamos hacer tu voluntad, Señor, que no hagamos solo nuestra voluntad, Señor, sino que podamos hacer lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, Señor, por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Marcos, capítulo 14. Lectura bíblica, Marcos, capítulo 14. Y le vamos a dar lectura de los versículos 1 al 11. Jesús es ungido en Betania. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla,
¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con el himno 147. Himno 147. Tenemos esperanza. Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños y mujeres y rechazó a los que orgullo andan, porque cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida, porque ilumina cada cena en gloria, y las tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia, y
y ha de llevarnos todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Vamos a tener el momento de la predicación de la palabra de Dios, a cargo del hermano Julio. Bueno, hermanos, como recordarán, a este día, miércoles de Semana Santa, se le conoce tradicionalmente como el miércoles de retiro. En esta ocasión, el Señor Jesucristo ya no va a Jerusalén. Después de que el domingo entró en Jerusalén con lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, en este caso, y luego el lunes regresó a enseñar al templo y recordamos el alboroto que se suscitó tras que el Señor Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo. Y luego, el martes, el Señor Jesucristo regresa otra vez al templo y sigue enseñando. Y en este caso nos narran los evangelistas que lo más resaltante de aquella ocasión fue la controversia, es decir, la discusión pública que tuvo el Señor Jesucristo con todos sus adversarios, los fariseos, los escribas, los herodianos y los saduceos. Y en este caso es diferente. El miércoles el Señor Jesucristo ya no va a Jerusalén a enseñar en preparación para los días de la Pascua, sino que se queda en Betania. Y los evangelistas nos narran lo que pasó en aquella ocasión en Betania. Para iniciar nuestra meditación, les invito a que vayamos al Salmo 89. Salmo 89 vamos a leer del versículo 1 al 37. Salmo 89. Yo le voy a dar lectura en voz alta. Espero, hermanos, estén con sus Biblias siguiendo la lectura. Salmo 89 y solo vamos a leer los primeros 37 versículos. Y dice la palabra del Señor: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará sobre siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Porque para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Bendito Señor, nos quedamos sin palabras al leer este hermosísimo salmo, porque tus maravillas son inefables, Señor. Y justamente por eso, Señor, con humildad venimos ante ti. Venimos a rogarte, Señor, que nos quites esta mundanalidad que venimos cargando hasta ti, Señor. Quítanos este peso de pecado. Quítanos este peso y ayúdanos, Señor, que tu salvación venga sobre nosotros, que tu misericordia sea predicada en esta hora, que llegue hasta cada hogar que tú has seleccionado en esta noche para que escuche tu santo evangelio y que podamos responder con misericordia que tú eres bueno. Por Jesucristo te alabamos, en Jesucristo rogamos tu dirección. Amén. Como decía, hermanos, estamos el miércoles de retiro y vamos a leer lo que el evangelista Juan, el mismo apóstol Juan, nos narra acerca de este hecho. Vamos a el capítulo 12 del Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Juan capítulo 12.
del versículo 1 al 8. También les voy a invitar que sigan con la vista en sus casas, la lectura en sus Biblias. Yo le voy a dar lectura en voz alta. Si les pido que lean en sus casas sus Biblias, hermanos, aunque yo lo estoy leyendo en voz alta, es para que ustedes confirmen lo que dice la palabra de Dios. Que siempre, hermanos, debemos confirmar que lo que el predicador está hablando es conforme a la palabra de Dios y no se lo está inventando. Así que por eso es muy importante que cada persona tenga su Biblia en su mano y la esté leyendo. Entonces estamos en Juan capítulo 12 y vamos al versículo 1. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Aquí tenemos la historia de lo que pasó en Betania. Ciertamente pasó algo, vamos a decirlo así, más cotidiano. Pero los evangelistas no narran la cotidianidad del Señor Jesucristo en Betania, y sí se enfocan en esta historia, en la historia de María, como podemos ver aquí, quien fue la mujer que derramó el perfume sobre el Señor Jesucristo. Este perfume era extremadamente caro. He leído por allí que un denario, que es el precio el precio de este perfume, según Judas, pudo haber sido 300 denarios. Bueno, un denario era el jornal de una persona. El jornal de una persona en aquellos tiempos, eso era lo que equivalía a un denario. O sea que era mucho dinero. Y si hablamos de 300 denarios, pues estamos hablando de casi un año de trabajo para un jornalero. Un año de trabajo para un jornalero era lo que costaba este perfume. O si lo quieren ver así, piensen cuánto es el trabajo de un jornalero hoy en día, o el salario mínimo, como le llaman a algunos algunos más propiamente. Bueno, la formalidad de llamarle salario mínimo, digamos que está como en 100 pesos. Entonces, quiere decir que si multiplicamos 100 pesos por 300, estamos hablando de 30,000 pesos. Eso es lo que costaría hoy este perfume. Y lo que esta mujer derramó sobre el Señor Jesús, nos menciona aquí que fue una libra. Versículo 3, tomó una libra de perfume. Una libra es aproximadamente medio kilo de perfume. No sé cuánto traigan las botellitas actuales de perfume, pero estoy seguro que no traen ni 100 gramos de perfume. Y estamos hablando que aquí esta mujer derramó casi medio kilo de perfume sobre el Señor Jesucristo. Y fue tan penetrante
el olor del perfume, que los evangelistas nos narran que la casa se llenó del olor del perfume, toda la casa se llenó del olor del perfume, porque había derramado muchísimo perfume, no solamente un poco de perfume, un poco de como se acostumbraba en aquel entonces después del baño para darse un buen olor, sino que se derramó muchísimo, muchísimo perfume sobre el Señor Jesucristo. Y la verdad es que es muy difícil tratar de meternos en la mente de María y de entender por qué hizo lo que hizo. ¿Qué la motivó a hacer esto? Pero sí podemos entender que la palabra de Dios nos dice que ella cumplió un propósito eterno al llevar a cabo esta acción. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar en esta noche y que les invito a que mediten conmigo. Bueno, para iniciar, vamos a pensar en lo que María hizo. María, dice el Señor Jesucristo, que preparó su cuerpo para la tumba. Esto, como ustedes saben, antiguamente no existían las formas de sepultura actual, donde se les da un tratamiento a los cuerpos para que no se echen a perder antes de que lo puedan velar. En la antigüedad, la forma en que se hacía para evitar el mal olor de los cuerpos en descomposición era perfumarlos, y justamente para eso servían. Y esta acción se le llamaba ungir, que podría entenderse como poner perfume, pero también era poner aceite, que eran los principales perfumes en aquel entonces, los aceites, los ungüentos. Eso era la unción, poner aceites, perfumes, ungüentos, o incluso le podemos llamar pomadas a algunas de esas cosas, para que nos demos una idea de cómo funcionaba todo eso. Entonces a eso se le llama unción. Pero esto parece ser algo insignificante en la historia del Señor Jesucristo en la Semana Santa, de manera que parece que no es muy relevante entre la historia de la entrada triunfal o la purificación del templo o la controversia del martes, incluso entre la última cena y por supuesto su resurrección. Pero el miércoles tiene un lugar muy especial en la predicación del Evangelio por una razón, y esa razón es que es un cumplimiento de la profecía, de las profecías, que como ahora vamos a ver. Les invito que para empezar a analizar esto, vayamos al libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, capítulo 28, que no vamos a leer desde el principio esta historia, pero nos narra cómo los sacerdotes por primera vez fueron preparados para el culto a Dios. Los primeros sacerdotes, el primer sacerdote fue Aarón, y el primer sumo sacerdote fue Aarón, y los primeros sacerdotes fueron sus hijos. Entonces aquí nos está narrando el libro del Éxodo, lo primero que se tuvo que hacer para empezar el culto a Dios. Y eso es la preparación de los sacerdotes que iban a ministrar las ofrendas, los sacrificios a Dios. Entonces leemos en el capítulo 28 desde el versículo 36 y vamos a seguir leyendo hasta el capítulo 29 en su versículo 9. Y dice la palabra del Señor: hallarás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas
que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven su pecado, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Amén. Aquí repito que podemos ver la historia de cómo se le instruye a Moisés para que consagre a su hermano Aarón y a sus sobrinos, es decir, a los hijos de Aarón, para que sean sacerdotes delante de Dios y puedan empezar a ministrar al pueblo de Dios sus sacrificios, pero principalmente el perdón de sus pecados, porque como acabamos de leer, dice la palabra de Dios que Aarón y sus hijos serían los que llevarían el pecado de las personas a través de sus ofrendas, a través de entregar las ofrendas a Dios. Ellos recibirían del pueblo las ofrendas y ellos ofrecerían las ofrendas delante de Dios. Y todas estas instrucciones son muy exactas y muy precisas. Pero la que nos concierne en esta noche es la que dice el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la unción del sacerdote. Y aquí, hermanos, es muy importante que notemos que el sacerdote era el que estaba siendo consagrado a Dios mediante esta acción del derramamiento del aceite, que en este caso es un aceite no comestible, sino un aceite perfumador, igual que en el del caso del Señor Jesucristo. Los aceites que se usaban para consagrar a los sacerdotes eran aceites de perfume, no aceites de comida como los que conocemos hoy en día. Así era la manera en que se perfumaban entonces las personas. Entonces, uno podría pensar que este es un adorno, porque como podemos notar, los sacerdotes tenían muchos adornos o vistosos, por lo menos, si no eran adornos, eran sus vestidos muy vistosos, eran muy llamativos, tenían
como pudimos ver, una diadema o un frontal que era de oro puro o de oro fino. También tenía un tipo de vestimenta que era un pectoral que llevaba piedras preciosas, 12 piedras preciosas. Y tenía unas vestiduras de lino fino que eran muy extrañas en aquella época. Y blancas además. Así que su vestidura era bastante llamativa. Y podríamos pensar que el aceite es parte justamente de ese adorno que llevaban los sacerdotes. Pero el propósito en realidad del aceite no era un adorno, ni era la perfumación del sacerdote. Eso podríamos pensar lo que fue en una instancia muy básica. Pero la última instancia, que es la que estamos buscando, por la que los sacerdotes eran ungidos, es porque esto era una profecía de la unción del Señor Jesucristo. Pero podemos pensar, hermanos, ¿quién ungió al Señor Jesucristo? Si leemos los evangelios, no vamos a encontrar nunca una asignación de la unción. Vemos algo parecido, su bautismo por un profeta, porque en este caso el profeta Moisés ungió al sacerdote Aarón, y algo así se esperaría. Pero en este caso, en el del Señor Jesucristo, no vemos que el profeta Juan el Bautista, unja al Señor Jesucristo y le dé el título de sacerdote. No. Es hasta que leemos la historia de María que nosotros vemos que el Señor Jesucristo es ungido. Entonces, hermanos, ¿para qué es la unción? Bueno, bíblicamente lo que significa o va a significar la unción es la preparación del Señor Jesucristo para la sepultura. Es decir, que esta es una profecía de la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo no condena a esta mujer y la defiende de Judas Iscariote. Como leímos en el Evangelio de Marcos, antes de empezar la reflexión, recuerden que leímos que Judas, después de esta acción, fue a Jerusalén y decidió entregar al Señor Jesucristo. Le vendió. Él fue con los sacerdotes y dice que se alegraron los sacerdotes porque al fin pudieron encontrar alguna forma de atrapar al Señor Jesucristo, porque no lo podían atrapar mientras estuviese en el templo. Entonces, estas personas obviamente se alegraron porque encontraron la forma de atraparlo, porque Judas lo fue a vender. Y fíjense, hermanos, que lo que parecen indicar los evangelios es que Judas, después de ser regañado por el Señor Jesucristo, es que va a vender al Señor Jesucristo. En su enojo, Judas toma esta terrible decisión. Bueno, el Señor Jesucristo defiende a María de Judas y le dice: ¿por qué la reprendes? Esta mujer bien ha hecho algo muy bueno, porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Entonces, hermanos, estamos encontrando aquí la relación que hay entre la unción del sacerdote y la unción del Señor Jesucristo. La unción de los sacerdotes entonces viene a representar una profecía de la muerte del Señor Jesucristo. Pero por supuesto que esto era
muy difícil, o sino que imposible de entender, a menos que el Señor Jesucristo cumpliese las profecías de manera vivencial, y eso fue lo que pasó, y por eso hoy lo vemos desde un punto de vista privilegiado en el pasado nuestro, porque eso obviamente creo que ni Moisés ni Aarón pudieron entenderlo en primer lugar. Somos nosotros los que podemos desde nuestra perspectiva entenderlo. Pero resulta, hermanos, también que no eran los únicos que eran ungidos, los sacerdotes. Vamos a leer también el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13. Primer libro de Samuel 16. Primero de Samuel 16, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Amén. Aquí podemos ver la historia de la unción del rey David. Es una historia muy simple, no es muy complicada, pero quería que la analicemos un poco, porque si ustedes se dan cuenta, el profeta Samuel está muy angustiado, muy triste, muy deprimido, como diríamos actualmente. Y esa depresión lo llevaba a llorar porque Dios había desechado a su reino, al reino de Saúl. Entonces Dios le responde: ¿por qué estás llorando? Ve con Isaí a la casa de Isaí, te voy a dar un nuevo rey. Y lo que tienes que hacer es ungirlo. Y eso es lo que hace el profeta Samuel. Lo unge al rey David. Y dice que desde ese día el Espíritu de Dios llegó al rey David. Bueno, hermanos, esto confirma que no solamente los sacerdotes eran los ungidos, sino también los reyes. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Que
esta profecía de la unción no es solamente una profecía respecto del sacerdocio del Señor Jesucristo, sino también de su reinado. Porque como leímos el día de ayer en Isaías 55, si recuerdan, leímos que Dios prometió que Dios cumpliría su promesa a David, las misericordias fieles a David, como le llama el profeta Isaías. Las misericordias firmes, como dice nuestra traducción, que quiere decir fieles. Y eso significa que a David le daría un rey que reinaría para siempre. Y vamos a ver qué dicen los evangelios acerca de esto. Y vamos al evangelio del apóstol Juan otra vez, pero ahora el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 43 al 51. Juan capítulo 1. Recuerden que estamos analizando qué significa la unción bíblicamente hablando. ¿Por qué es importante la historia de María? Eso es lo que estamos tratando de analizar a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la unción. Bueno, estamos en Juan capítulo 1, vamos al versículo 43 y 51. Y ahí dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Si ustedes se dan cuenta, esta es una historia que a mí me llama mucho la atención porque sí es muy curioso que parece que el Señor Jesucristo queda asombrado por la respuesta de Natanael. Natanael es un invitado de Felipe a conocer al Señor Jesucristo y ya leímos la historia. Y cuando el Señor Jesucristo le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? El Señor Jesucristo parece asombrado de la fe de este Natanael. Solamente porque le dijo eso, Natanael llegó a esta conclusión que dice el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto, hermanos, es muy significativo. Porque el Señor Jesucristo no le dice: no, yo no soy el Rey de Israel, no, yo no soy el Hijo de Dios, sino que Él acepta lo que dice Natanael y es más, hasta le regala una promesa inmensa a Natanael. Bueno, esto, hermanos, es para confirmar que el Señor Jesucristo tenía el título del Rey de Israel. Y como acabamos de ver, hermanos, los reyes eran ungidos. Pero ¿quién ungió al Señor Jesucristo? Nuevamente, la única forma de unción que vemos en el Señor Jesucristo es la que hizo María con él. Pero vamos adelante, vamos a leer también la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Para seguir confirmando esta idea que tenemos de que el Señor Jesucristo es en efecto el heredero de David.
Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios aquí. Pablo está iniciando su carta a los romanos y está introduciéndose a sí mismo. Dice que él es un apóstol. Apóstol quiere decir enviado. ¿Y enviado para qué? Para predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio que Dios había prometido por sus profetas en las antiguas escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesucristo, su Hijo, quien era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es exactamente lo mismo que dice Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es exactamente lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo era del linaje de David, versículo 3. Y además nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que fue declarado. Y entiéndase la palabra declarado aquí. Declarado no quiere decir que gracias a que resucitó, entonces se le considera hijo de Dios. Eso no es correcto. Sino que declarado en la palabra griega original quiere decir que fue evidente que él era el Hijo de Dios, ya que resucitó. Entonces la palabra declarado aquí es realmente evidenciado. Que fue evidenciado que era el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, tanto en el caso de Natanael como en el caso de Pablo, es que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios que sería descendiente del rey David según la carne, es decir, un heredero del reino de Dios, un heredero del pueblo de Dios, del reinado del pueblo de Dios. Pero no solo eso. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y vamos a seguir leyendo hasta el capítulo 5, versículo 10. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer todos estos versículos para comprobar algo aún más. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces dense cuenta, hermanos, lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Por un lado vemos que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según la resurrección de entre los muertos, y eso significaba que Él era el heredero del reino de David, el heredero del reino del pueblo de Dios. Y aquí vemos que la carta a los Hebreos nos dice que también el Señor Jesucristo fue declarado sumo sacerdote, pero no sumo sacerdote como lo eran los levitas, según el orden levítico, que era de donde descendía el sacerdote Aarón. Dense cuenta, hermanos, que el sacerdote Aarón era levita y el Señor Jesucristo era judío. Por lo tanto, él no podía ser sacerdote según el orden de los levitas, sino que él vino a ser sacerdote según Melquisedec. Bueno, Melquisedec es un sumo sacerdote al cual Dios llama en referencia en el Salmo 110, ustedes pueden leerlo en su casa, el Salmo 110, y en el Salmo 110 se hace referencia a Melquisedec, porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, es decir, que los levitas se sujetan al sacerdocio de Melquisedec porque los levitas son descendientes de Abraham. Entendiendo esto, quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec bíblicamente es superior al sacerdocio de los levitas. Entonces, Jesucristo, según el Salmo 110, fue declarado sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. De manera, hermanos, que aquí tenemos dos títulos que se le dan al Señor Jesucristo: Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Y todo eso, hermanos, es la confirmación de las profecías antiguas. Y todo eso se hizo visible, aunque prácticamente nadie lo vio. Podríamos concluir que nadie lo vio cuando sucedió, cuando María ungió al Señor Jesucristo en Betania. Lo ungió porque era el rey de Israel y lo ungió porque era el sumo sacerdote de Israel según el orden de Melquisedec. Y esto, hermanos, es tremendamente importante. Y por eso es que dicen los evangelios, lo repiten tanto Mateo, Marcos y Juan, que lo que esa mujer hizo, María, iba a ser predicado donde quiera que se predicase el evangelio, en cualquier rincón del mundo. Y por eso María ha ganado una fama mundial, podremos decirlo así, porque hizo algo sumamente importante, que fue ungir al Señor Jesucristo y así declararlo Rey de Israel y sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la importancia tremenda que tiene la acción de María? No es algo menor, es algo verdaderamente importantísimo en la historia de la humanidad. No solamente en la historia bíblica, sino en la historia de toda la humanidad, porque así María hizo que se cumpliesen las Escrituras al ser ungido el Señor Jesucristo, ser preparado para la sepultura y declarar así que Él era el Rey de Israel y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habiendo dicho todo esto, hermanos, y llegando a esta conclusión del significado de lo que pasó en Betania aquel miércoles de retiro, quiero que lleguemos a un punto aún más importante para nuestra personalidad, es decir, para nuestras personas. Y les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2.
y vamos a llegar no solamente a la conclusión, bueno, de hecho ya llegamos a la conclusión del estudio de esta noche, que fue que el evento de Betania es un evento importantísimo, porque así fue declarado el Señor Jesucristo, Rey de Israel y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero aquí vamos a llegar a una conclusión de cuál es la enseñanza para nosotros en particular. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo me afecta a mí el evento de Betania? Entonces, para terminar nuestro estudio, vamos a dos pasajes, primera de Juan y luego al libro del Apocalipsis. Vamos primero al capítulo 2 de primera de Juan, y dice, versículo 18, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, si avanzamos un poco más en nuestras Biblias, llegamos de hecho al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, y vamos al capítulo 1, versículo 4, y lo voy a leer. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, el libro del Apocalipsis también lo escribió el apóstol Juan, como acabamos de leer. Y en su primera carta, el apóstol Pablo nos advierte acerca de los anticristos. Los anticristos son los que niegan a Jesucristo. Bueno, hermanos, pero dice él: a ustedes que son la iglesia, no les escribo como si ignorasen la verdad, porque ustedes tienen la unción del Santo. Y luego, en el libro del Apocalipsis, el mismo apóstol Juan nos dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Es decir, que los títulos del Señor Jesucristo, los títulos que hemos estudiado en esta noche, el título de rey y sacerdote, también nos los transfiere a nosotros que hemos creído en Él. Y esto es verdaderamente maravilloso, hermanos, porque nosotros también fuimos ungidos por Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y al recibir esta unción de parte de Dios, nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo trascendental que fue la acción de Betania? Porque, hermanos, estamos hablando aquí que la confirmación de las promesas de Dios es permanente. Nunca Dios olvidó sus promesas. Nunca Dios olvidó sus promesas. Y esto quiere decir que Dios nunca tiró a la basura ninguna de las cosas que le dijo a Moisés, ni a ninguno de los otros profetas, aunque pasaron cientos de años entre la primera profecía, la profecía que vimos de Aarón, y el Señor Jesucristo. Pasaron 1400 años, y cualquiera hubiera pensado que Dios ya había olvidado su promesa después de 1400 años, pero Él nunca lo olvidó.
sino que bendijo a su pueblo de esta manera, y no solamente cumpliendo las profecías, sino que también haciéndonos partícipes de esas profecías, porque ahora los que hemos creído en el Hijo perfecto de Dios, también podemos ser reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, hermanos, que nosotros podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza que le da el título de rey y sacerdote, sumo sacerdote, también nosotros. Y por eso, más adelante, si usted sigue leyendo el libro del Apocalipsis, llegamos al capítulo 5 y allí en el capítulo 5 dice el apóstol Juan que vio a los ancianos y al trono celestial, delante del trono celestial, y ellos arrojaban sus coronas y toda su dignidad delante del trono, y decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Porque Él nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, porque con su sangre nos redimió y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y a todo lo creado, lo vi rendirse a los pies del Cordero. Esto, hermanos, que vio el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis es una realidad para todas las personas que creen en el Señor Jesucristo. Un día vamos a llegar ante la presencia del Señor Jesucristo y vamos a hacer exactamente eso. Vamos a darle gracias porque el Señor Jesucristo nos hizo para nuestro Dios, nos redimió con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y yo les pregunto, hermanos, ¿queremos tener estas promesas de nuestro Dios? ¿Queremos ser partícipes de estas promesas de nuestro Dios? Si lo queremos, hermanos, aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está lejos de nosotros. Aquí está. Y nosotros podemos ser participantes de este Evangelio. Solo si creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a la voluntad del Santo Hijo de Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el honor que nos das de estudiar tu santísima palabra. Gracias, gran Señor. Gracias porque tú nos diste esta promesa que no merecemos. No merecemos ser reyes y sacerdotes, pero aún así tú nos regalas esta promesa, Señor. Ahora te ruego por todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, que nos des un corazón arrepentido, que nos des un corazón que ya no ame el pecado, sino que un corazón que quiera seguir a Jesús, un corazón que quiera seguir a tu Hijo hasta las últimas consecuencias, siendo fiel hasta la muerte. Señor, quita de nosotros el corazón de piedra y pon tu espíritu sobre nosotros, Señor, para que hagamos lo que a ti te agrada y dejemos nuestras vidas de pecado. Y te lo rogamos, Señor, te lo rogamos con toda humildad porque sabemos que no merecemos tus privilegios, pero te lo rogamos porque tu Hijo Jesucristo, con su muerte, hizo posible que pudiéramos orar en su nombre. Y justamente por eso en su nombre oramos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la predicación de su palabra y vamos a seguir con nuestro culto en respuesta a la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Himno 555.
Himno 555. Como María Magdalena. A Cristo, hoy escuchamos su voz. Cuán placentero es mirarle, de corazón alabarle, vivificar nuestras almas al fuego de su amor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad. Recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor. No permitáis que se pierdan el niño y la mujer. En nuestro hogar cada día huésped hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia al calor. Hijos, esposos y hermanos, siempre a la luz mantengamos. Trozo del cielo será nuestro hogar, gracias al Señor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierdan el niño y la mujer. Cuántos hogares indignos, el dulce hogar de hogar, cuántos se ven desgarrados bajo el imperio del mal. Quiere el Señor que les demos la vida que poseemos, a esos que sufren llevemos la eterna felicidad. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierdan el niño y la mujer. Vamos a seguir con nuestras ofrendas. Les seguimos invitando para que en sus casas recojan sus ofrendas para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios, o también para ayudar a algún hermano necesitado, algún familiar, algún vecino, a nuestro prójimo. Vamos a tener la consagración de las ofrendas. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos da, Señor, de ofrendar a tu nombre, Señor. Te rogamos que tú seas quien limpies estos dineros, Señor, para que sean usados para el engrandecimiento de tu obra santa, Señor. Te pedimos que ayudes también a los que administran estos dineros, Señor, para que lo hagan con temor tuyo, Señor,
y también, Señor, que sean dispuestos para las personas, Señor, que así lo necesitan, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar nuestro culto cantando el himno 539. Himno 539. Que mi vida entera esté. La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de su amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que nuestras vidas estén consagradas a nuestro Dios. Vamos a concluir nuestro culto y lo vamos a hacer con la oración final y el Padre Nuestro. Bendito Señor, te agradecemos por un culto más que hemos terminado. Gracias, Señor, porque podemos terminar este ciclo sabiendo, Señor, que hemos cumplido con predicar tu evangelio. Señor nuestro, permítenos que el día de mañana podamos volver a reunirnos, si es tu voluntad, y que así podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te rogamos con toda humildad, Señor, que nos des fe, que nos des conocimiento de tu palabra, que nos des ánimo, Señor, para soportar estos tiempos
y saber, Señor, que la única razón por la que estamos con vida es para predicar tu evangelio. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos donde quiera que estén, desde cualquier parte del país donde se hayan reunido con nosotros para escuchar estos cultos, Señor, para alabarte. Bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos de esta enfermedad, Señor, que acecha. Cuídanos de cualquier mal, Señor, y ayúdanos, Señor, para que sigamos sirviendo tu glorioso nombre. Por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo también te lo pedimos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, de nuevo por estar con nosotros. Gracias por reunirse con nosotros. A nosotros nos da muchísimo gusto cuando vemos que alguno de ustedes, quien quiera, se une a la transmisión, se une al culto. Le damos muchísimas gracias a Dios por cada uno de ustedes y les seguimos invitando a que nos acompañen, nos honran con su presencia y les pedimos que sigan escuchando los cultos, pero que más allá de escucharlos, ustedes también participen cantándole a Dios, glorificando su nombre, leyendo su palabra, meditando su palabra. Les pedimos que mañana, jueves, se vuelvan a reunir con nosotros a las 7 de la noche. Y como ya lo dijimos, hermanos, les estamos invitando para que participen en el culto del viernes. Manden sus grabaciones, hermanos, no tiene que ser una grabación muy complicada, pueden grabarlo en WhatsApp y nos los mandan por WhatsApp. Creo que todos tienen nuestros contactos, o sea, de mi esposa, o sea, mío, para que nos manden su participación. ¿Quieren hacer una lectura? Grábenla en WhatsApp y nosotros la ponemos a la hora del culto. ¿Quieren cantar un himno? Grábenla también en WhatsApp, nos las mandan. Y así de simple pueden participar en el culto. Si quieren también participar en el culto del domingo a las 6 de la mañana, también pueden hacerlo. Les repito que por cuestiones de la tecnología, pues solamente vamos a poder estar recibiendo sus participaciones para el culto del viernes, solo hasta el jueves a las 9 de la noche. Y para el culto del domingo hasta el sábado a las 6 de la tarde. Así que por favor, si hacen sus participaciones antes de esas horas, les estaremos incluyendo y les agradeceremos que sigan participando y engrandeciendo este pequeño ministerio. Es todo, hermanos, y que Dios les bendiga.